tu palabra, Señor Jesucristo. Obra en cada vida, en cada corazón, Señor Jesús de Nazaret. Tú que conoces, Señor, nuestra dificultad, Señor, tú que conoces la situación por la que estamos pasando, Señor Jesús. Tú eres el único que puedes hablarnos a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor Jesús. Tú eres poderoso, mi Dios, tú eres grande y misericordioso, Dios todopoderoso, que podamos estar atentos a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Obra de una manera especial en el portador de la palabra. Que tú seas usándolo, Señor, en esta hora, como siempre lo has hecho, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos en la grata compañía de nuestro hermano Obeima, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria al nombre de Jesús. Saludo muy especial para todos en esta hora. Qué bendición poder dedicar este tiempo para cultivar nuestra vida en los principios de fe. Quiero invitarle para que se ubique en la palabra del Señor allí en Efesios capítulo número 4. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Capítulo 4, verso 4. Amén. Le voy a pedir a mi esposa para que me ayude también allí a leer con el otro micrófono. Y si este dispositivo también nos ayuda, entonces podemos proyectarlo aquí. Efesios 4:4. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y así todos participamos de la riqueza de la palabra de nuestro todo soberano, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4:4, 4:5, 4:6 y 4:7. Amén. A la letra dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Hemos cantado, hemos orado. Quienes estamos aquí en el salón pueden estar sentaditos, y quienes están allí a través de las redes, abrazos y bendiciones. Vamos a estar muy atentos y vamos a hablar hoy acerca del principio de la verdad. Amén. Digamos todos gloria a Dios. El principio de la verdad. Yo voy a ilustrar con un ejemplo sencillo para que esto se entienda bien. En una ocasión había un padre de familia endeudado hasta los ojos. Una forma de decir que tenía muchas deudas. Y entonces los cobradores llegaron a la puerta de la casa. Y él mandó al niño, y el niño fue y llegó corriendo asustado. Y entonces le pregunta el papá a ese niño: ¿qué pasó? Dijo: no, que son los que vienen a cobrarle. Entonces el padre de familia le dice al niño: vaya, dígales que yo no estoy. Pero el niño es ingenuo y él no entiende la malicia que tienen los adultos. Y el niño en su ingenuidad sale y dice que mi papá manda a decir que él no está. Sí, o sea, no se trata solo de pensar qué es algo verdadero, sino la esencia. Vea, ¿por qué estoy hablando así? Porque millones en el mundo hoy dicen: yo tengo la verdad. Y usted le pregunta al otro y dice: yo tengo la verdad. Y usted le pregunta al de la otra esquina, al extremo del pueblo, y dice: yo tengo la verdad. Y le pregunta a todo mundo y todos tienen la verdad. Pero si la Biblia dice que hay un solo modelo evangélico en Gálatas 1:6 al 9, y que si aún un ángel del cielo o uno de nosotros anunciara un evangelio diferente
del que ha sido anunciado desde el principio sea anatema, significa que esa verdad en muchos ya no es verdad. Ya ha sido algo manipulado por los hombres, pero nosotros vamos a la palabra, a la naturaleza esencial del principio, para saber que por la verdad vino Jesús en carne, que por la verdad entregó un legado a las naciones, que por la verdad murió en el Calvario y que en esa misma verdad ha resucitado y en esa misma verdad derrama de su Espíritu Santo hasta hoy y que en esa misma verdad millones han muerto. Porque muchos mártires han marcado la historia a causa de la fe, siendo estables, sólidos y firmes en la verdad. Por eso yo quiero que miremos unos indicadores sencillos en esta preciosa hora que nuestro todo soberano nos ha regalado. Vea, objetivos de lo que queremos aprender y puntualizar hoy. Queremos afianzar la relación entre el principio de la verdad, que ya lo vimos, y la sana doctrina, que es la estructura que ha sostenido el ser iglesia por 2 milenios. ¿Sí? El amor es esencial. Para llevar la buena nueva de Cristo hay que amar. Aún a los enemigos, aún a ese que se porta mal y que nos hace llorar, pero que por ese también oramos y gemimos en el Espíritu, deseándole lo mejor de lo mejor en Dios, porque lo que los hombres no pueden hacer, Dios en su amor y en su verdad lo hace. Aleluya, démosle ese aplauso a Jesús, el dueño del amor y el dueño de la verdad más perfecta que ha rodeado la tierra. Y lo que queremos es entonces hablar de esta sana doctrina expuesta en la palabra de Dios y en el cuerpo doctrinal de la iglesia, de manera que se identifiquen las ideologías y relativizaciones de los conceptos, porque hay gente que hoy de un concepto arma una doctrina, pero no es una doctrina, simplemente es un concepto. Conceptos hay muchos, pero la doctrina de salvación es absoluta, es perfecta y es única. Recordando algo que ya había mencionado, la iglesia no la define un rótulo ni un pendón, sino la naturaleza del ser conforme a la Escritura, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo instruidos en esa verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos revelará todas las cosas. Así que alguien está más apasionado y enamorado de la fe y del propósito del Evangelio en la medida que se llena del poder del Espíritu Santo, obra que inició por oír con fe, pero que se consolida por la evidencia visible y audible del bautismo del Espíritu Santo, de la promesa, que son 2 experiencias que con argumentos redundantes bíblicos hemos demostrado en otras oportunidades y que aquí traemos a relación. La obra es una cosa y el bautismo es la señal visible y audible para los incrédulos y en la iglesia para el ejercicio de la autoridad ministerial y el ejercicio de los dones y el ejercicio de la administración de los servidores. Digamos todo gloria a Dios. Identificamos entonces lo que es relativo entre los conceptos y la doctrina en esencia, que no puede ser cambiada, manipulada ni adulterada, pues por la verdad seremos salvos. Ahora, hay también conceptos personales y el daño que han causado a la iglesia si no se permanece en la verdad y naturaleza del principio antes de hacer una práctica de imposiciones. Algo que usted y yo debemos saber, y es que debemos definir bien los siguientes conceptos. ¿Qué es una doctrina? Entonces, la doctrina es la enseñanza y la ilustración. Es un cuerpo consolidado de conocimientos acerca de una ciencia. Por ejemplo, la teología es la doctrina que habla acerca de Dios.
La unicidad es una rama dentro de la misma teología que define que Dios es uno y uno su nombre, y todas sus implicaciones cristológicas determinan que el hombre sea salvo o sea condenado a partir de la resurrección de Jesús. Entonces, la doctrina es el esqueleto del cuerpo. Piense por un momento que su cuerpo no tiene huesos. ¿Cómo se ve? No, pues una masa, una gelatina. Sería como un anfibio. No, sería algo feo. Usted y yo tenemos estructura, tenemos forma y movilidad bien armónica y sincronizada, porque en el diseño de Dios tenemos un esqueleto. Amén. Entonces, así como el cuerpo no tendría forma sin los huesos, la iglesia no tendría identidad sin la doctrina. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Qué es un dogma? Vamos a permitir que mi esposa allí nos ayude a leer algunos significados desde el diccionario de la Real Academia, y eso nos ayuda a enriquecer los conceptos de esta hora para llegar a los detalles de las doctrinas. Entonces, ¿qué es un dogma? Porque los dogmas son pensamientos que se han vuelto doctrinas a través del tiempo, pero que surgieron de la capacidad humana, y que a través del tiempo entonces esa práctica se volvió una ley y entonces participa de todo. Pero los dogmas son una cosa y las doctrinas son de mayor profundidad. Ahora, hay doctrina de hombres. Por eso el Señor dice en Efesios y en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí? Esos son doctrinas de hombres. Y también en Timoteo capítulo 4 dice que algunos dejaron la verdad, apostataron de la verdad por ir en pos para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, la hipocresía de mentirosos. Entonces vea que también hay doctrinas diabólicas. Por eso se habla de doctrinas satánicas. Así que cuando uno habla de doctrina es una palabra universal de mucha amplitud. Están las doctrinas ideológicas, los partidos políticos, y entonces ese dice que es rojo y ese dice que es azul, el otro dice que es verde, y en tiempo de violencia se matan por los colores, porque son doctrinas de hombres, son dogmas. Escuchemos el significado como tal de la palabra dogma. ¿Qué es un dogma? Muy bien. Proposición tenida por cierta y como principio Tenida por cierta innegable. como un principio. ¿Qué más dice? Por cierta y como principio innegable. Entonces los dogmas a través del tiempo, aunque hayan surgido del pensamiento humano, se vuelve algo innegable. Por eso es que la gente contiende y pelea por ello, porque lo cree así. La gran diferencia entre la Biblia y los dogmas es que los dogmas en algún momento contradicen la Biblia, pero el que sabe enseñar la doctrina con amor y sabiduría puede convertir el argumento contra aquel que cometió la falta en cuanto al conocimiento. Eso es redarguir y hacer que ese dogmático ahora sea un hombre ubicado en las doctrinas bíblicas, porque Dios es el que convence y el que transforma. La sana doctrina entonces es todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios y la fuente de autoridad de la Biblia. Sana doctrina significa enseñanza para instruir en bien. En el Antiguo Testamento proviene de la palabra lahab, que quiere decir lo recibido, y en el Nuevo Testamento significa instrucción. En el caso puntual donde se dice en la Biblia sana doctrina o sana enseñanza, tiene que ver con lo que Dios mandó a enseñar, y sin esos principios no habría salvación. Eso es muy importante. La sana doctrina se diferencia de la doctrina de los hombres y de la doctrina de demonios o de las filosofías en gran medida. La sana doctrina es la doctrina de Cristo.
y es la misma que fue predicada por los apóstoles y profetizada en los antiguos patriarcas y profetas. El adjetivo sana, antecediendo el término doctrina, proviene de nuestra palabra higiene, es decir, saludable. Por lo tanto, esta doctrina es la base de la salud espiritual del pueblo. ¿Sabe qué es lo triste? Que cuando a veces el mensaje de la sana doctrina va enfocado a redarguir el corazón para quitar el pecado, la gente, en vez de amar la verdad y corregirse, se sienten tan contristados que terminan más alejados de Dios. Cuando Dios nos envía a reprender el pecado con paciencia y con doctrina, no es para que el pueblo se desanime, sino para que el pueblo examine su conciencia, su corazón, sus actitudes, sus comportamientos, y se consagre y alcance la corona incorruptible de la vida y de la gloria. Y si no, no habría necesidad de ilustrar y reprender el pecado bajo la esencia sana de la doctrina. Pero el Señor dice, entre tanto, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso lo estamos viendo hoy en día. Hay poder en el Señor. No sufrirán la sana doctrina porque teniendo comezón de oír. La gente sí tiene comezón de oír, pero muchos no quieren oír a Dios. Quieren oír discursos bonitos, emotivistas, psicológicos, filosóficos. Pero aquí venimos a edificarnos en la sana doctrina de Jesús, independientemente del gusto del hombre. Pablo tuvo que ser puntual en eso para decir en Gálatas: ¿acaso me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Y realmente sufrió mucho, porque desde esos tiempos hasta hoy, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Hay algún valiente que le dé un aplauso al Rey de la Gloria? Démosle ese aplauso al que nos ha dado vida, salvación y verdad por la palabra, para que alcancemos sus riquezas y promesas. Sin vivir la verdad de la sana doctrina, se queda uno sin la promesa, se queda uno sin la bendición, se queda uno sin el galardón, se queda uno sin el deleite y el disfrute y el goce del evangelio. Y el evangelio Dios los diseñó para que, siendo nuevas criaturas, lo disfrutemos y nos gocemos en él. Oh, qué bonito es revisar todos estos principios. Alabanzas al Señor, porque ya estamos hablando puntualmente de esa sana doctrina. Aleluya, digamos gloria a Dios. Ese mensaje de Cristo es saludable. Ese mensaje de Cristo es la base de la estabilidad, formación, consolidación y riqueza espiritual en usted y en mí como parte del cuerpo de Cristo. Pero hay doctrina de hombres también. Y uno puede encontrar muchas referencias en la Biblia donde el Señor le dice a los 12 y a los que lo escuchan que muchos dejaron el verdadero mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres y así invalidaron el pacto. Dice el Señor, invalidaron mi pacto. Y en otras porciones dice que han puesto como doctrina el mandamiento de hombres, y en otra porción dice tales cosas tienen cierta reputación de culto y trato duro con el cuerpo, pero no tienen ningún control contra los apetitos de la carne. El único que tiene dominio absoluto sobre los apetitos de la carne es el poder del Espíritu Santo, y eso forma parte de la esencia verdadera que debe llevar cada corazón consagrado. Aleluya, santo el Señor. Digamos gloria a Dios. Aferrarnos a la sana doctrina no es quedarse en el pasado. Es que cuando yo llegué al Señor oraba y ayunaba y hacía vigilias y no nos quedemos en el pasado de lo que fue. Hoy
hoy debemos ser mejor, cada día creciendo más. Es situarnos en el enfoque de Cristo, la eternidad, y que ya estando en un tiempo, somos llamados, escogidos a vivir en esos planes eternos. Oiga, estoy grande. Hay gente que no lo dimensiona, pero esto es muy grande. No todo el que dice hablar de Dios tiene seguridad de salvación, sino solo aquel que se ha situado, que aprendió a ubicarse en tiempo y en espacio conforme al modelo de Dios. Y que es un buen cristiano en eventos, en la casa, en la escuela, con los amigos, en el trabajo. Tiene identidad como hijo e hija de Dios, porque la sana doctrina de los apóstoles no es antigua, simplemente es eterna, porque es el lenguaje de Dios, y Dios siempre habla en un eterno presente. Para algunos somos anticuados, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Por eso aquí podemos ver también que están incorporados a la iglesia por la obediencia a la verdad muchos. Bendito el Señor. Las prácticas y doctrinas están contenidas es en la palabra del Señor, a lo que se refiere un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es tu vocación y mi vocación de participar en la iglesia? Pues ser eternamente salvos. Y si no, ¿para qué estoy en la iglesia? Estoy en la iglesia porque los principios regulan mi comportamiento como hijo de Dios y me convierto en un heraldo de testimonio y verdad a otros. Porque millones dicen que no se puede, que es difícil, pero habemos un remanente que podemos decir con gratitud y confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no hay nada imposible para Dios. Al que cree, todo es posible, y esto es verdad de Dios. Pero al que duda es como el que divaga. Aquí el secreto es creer, porque si yo creo en Dios y atesoro su principio, Él transforma mis procesos y moldea mis conductas. Digamos todo gloria a Dios. Así que las doctrinas de los hombres son muy fáciles. La Biblia dice allá en Efesios y en Gálatas: ¿de dónde vienen sus divisiones y contiendas? ¿No es de vuestro corazón? Dios jamás permite que alguien sano se divida. Si alguien se dividió, fue porque se enfermó espiritualmente. Porque el que está sano en la verdad cultiva la unidad y el amor en el vínculo de la paz. Aleluya. Digamos todo gloria a Dios. Esto es un tema muy importante, muy maravilloso. Y quiero leer primero los Corintios 4:6 en una versión de lenguaje sencillo. Ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Vea, para poder permanecer en la verdad, primero hay que amar, y ese principio ya lo enseñamos. Ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Si el Señor lo dice, yo lo repito. Si el Señor no lo dice, yo me quedo callado. Amén. Hablamos hasta donde la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla, y Dios en ese momento no, quizá le ha revelado todavía. Porque hay cosas que son revelación, pero el que no tiene esa revelación no las puede decir. Pero qué bueno poder decir, como un día lo dijo Pablo, en esa verdad por el Espíritu, que se goza porque esto no se lo reveló carne ni sangre, sino Jesucristo mismo. El que vive la verdad en esa naturaleza, entonces sabe de dónde viene y para dónde va. Y dice también: a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo habla en estos términos en los Corintios porque ya había celos entre los predicadores. ¿Y quién
tenía más seguidores entre un predicador y otro, y unos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos, y los más ubicados sabían que uno planta y el otro riega, pero aquí todos somos de Jesucristo. Los hombres solo somos eso, hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre y que tiende carne por su brazo. Aquí confiamos y dependemos de la verdad de Jesús, que Él en su soberanía delegó autoridades y estableció pastores, diáconos y administración en general para que la iglesia marche victoriosa. Y por eso hoy somos lo que somos. La sana doctrina nos ayuda a permanecer en el camino de la obediencia. Si uno no tiene claro los principios de la sana doctrina, uno no puede obedecer esto. Hay gente que no es que no se los hayan predicado, no es que alguien no se los haya enseñado, sino que a veces la actitud hacia la esencia del mensaje no es la mejor, y en vez de ser edificados terminan renunciando. Pero el evangelio jamás de los jamases se predicó para el que alguien renuncie al cielo. Pero cuando alguien no tiene buena actitud hacia la naturaleza del mensaje, termina renunciando al cielo por excusarse detrás de la forma de un hombre. Pero ¿qué tal si Dios en la forma de ese hombre está revelando cosas poderosas? Pues aquel que se opone no está contra Dios, no está contra el hombre, sino contra el Dios que inspiró en el poder de la verdad a ese hombre para decir lo que dice, orientar lo que orienta y afirmar lo que sabe conforme al poder que Dios da. Porque el Señor dice que cada uno ministre conforme a lo que Dios le dio. Yo no puedo parecerme a otro. Lo que hace auténtica mi forma de servir a Dios es lo que fluye en mi corazón para ejercerlo. Así que antes de decir una verdad, primero hay que estar seguro de que se mueve en mi corazón como poder de Dios. Es aquí donde viene la aplicación de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, el verso 16 de la primera epístola. Ten cuidado de ti mismo. Oh, hermano, hermana, tenga cuidado. No del vecino, no de su familiar, no del que te miró feo o bonito, no del que te tocó la espalda. Ten cuidado de ti mismo. Porque allá cuando uno está a solas y en secreto es donde uno tiene que tener cuidado. Porque donde nadie lo está viendo, el todo soberano que es omnipresente y omnisciente sí lo está siguiendo y lo está viendo. Y es ahí donde uno demuestra qué verdad tiene. Ten cuidado de ti mismo. Obviamente, si yo vivo en buena comunión con Dios, a unas solas y en secreto, entonces la Biblia dice que también puede recibir su recompensa en público. Y eso lo relaciona aún con el tema de la oración. Sigamos mirando. Si tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. A ti no te salva tu pastor, a ti no te salva el sermón bonito del conferencista invitado en el evento. No te salva el evento de las Dorcas y de los jóvenes. A ti te salva Jesucristo, y por amor a su iglesia, entonces permite que el obrero de la congregación se inspire con los comités y hacen un programa y se inventan otro y hacen una actividad y plantean otra, pero no es por presión, sino por amor de Dios a la iglesia para que viva sana, saludable en la verdad. Hoy yo siento algo grande declarando esta palabra. Alguien que le dé ese aplauso al dueño del mensaje. Vea, cuando la iglesia se mueve haciendo una cosa y haciendo otra, y una hermana tiene un sentir y otro dice yo también quiero, y todos se unen y participan, para el mundo es uy, qué exagerados, qué fanáticos, mire cómo corren haciendo programas esos locos. Pero cuando uno está sano en la verdad, uno sabe que todas esas actividades que se hacen en la iglesia local son la expresión de la verdad y el amor de Jesús.
Por eso ten cuidado de ti mismo y de esta doctrina. Persiste, no te quedes en el camino, no te quedes en la casa, no te quedes estancado, desarrolla liderazgo. Pablo una ocasión le dice a los hermanos, debiendo ustedes ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe de Cristo. Pero usted y yo persistimos en ello. Pues haciendo esto, dice la palabra, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Claro, porque si usted es salvo y testifica del deleite de su salvación, el que te escucha va a sentir una causa de motivación para vivir en Cristo y para caminar juntos todos en unidad hasta llegar a la gloria del Señor. Y voy a concluir porque ya son las 8:01. Los peligros de la falsa doctrina y de no cuidarse en la verdad de la doctrina. Voy a mencionar estos detalles y terminamos. No es un acto de responsabilidad permitir que se enseñen conceptos personales en vez de principios esenciales de la Biblia. Ubiquémonos qué es primero. La gente le encanta que uno les hable de principios que uno a veces cree y suena chistoso y bonito, pero eso, lo que tenemos que hablar es de la doctrina del Señor. Quiero aquí cerrar con estos textos. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, Judas versículo 3, la carta del hermano de Jacobo: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Pero ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Biblia, lenguaje sencillo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Gloria a Dios. Os ruego que os fijéis, Romanos 16:17. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de los tales. Si alguien te está metiendo cuentos raros que no van en concordancia con la salud de la enseñanza bíblica, dice Jesús, apártate de los tales. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8-9. La santidad es fruto de nuestra relación en Cristo y de conocer y permanecer en la verdad. Oremos para clausurar en esta noche. Soberano Dios, te damos gracias, amado Maestro, por este tiempo de fe, por este tiempo de consejo, por este tiempo de palabra, por este tiempo de ilustración. Señor del universo, yo te ruego por este amado pueblo que tienes aquí en Páez y todos los que pueden escuchar tu palabra a través de las diferentes redes. Señor, tú eres quien tienes sano nuestro propósito de fe. Ayúdanos a permanecer en victoria, constantes en tu llamado, celosos de la verdad en el más perfecto sentido de la palabra. En el nombre de Jesús hay todo poder. Amén y amén. Quiero dejarlos con un audio mientras mi hermana Rosita recibe la ofrenda del pueblo del Señor correspondiente al culto. Esto hace la Biblia en tu cerebro. De pronto algunos no lo han escuchado. Les dejo esta reflexión en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, está un poquito de... El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad.
Solo querían ver cómo interactuamos con las escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice abre tu Biblia y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y Así concluimos este tema, que la verdad de Dios es inspirada, es revelada, es iluminada, es interpretada, es aplicada y produce fruto. Pero como escuchamos el audio, depende de la cantidad de veces que escucho la palabra. Y conforme a esa cantidad de veces que la escucho y la valoro, la vida cambia. Así quedamos despedidos en este culto, amado pueblo de fe. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.